Gloria al Señor. Es un privilegio cantarle al Señor, es un privilegio alabarle, adorar al Señor a través de canciones, de alabanzas, que podamos expresar esa gratitud a Él. Sin olvidar, porque podemos cantar canciones incluso en ese modo automático. El mundo también practica eso, se lleva de las melodías, del ritmo y ni siquiera analizan lo que están cantando. Muy pocos a veces analizan lo que cantan y dicen, espera, ¿qué yo estoy diciendo? ¿Qué estoy cantando? Pero también puede hacer caso aquí. Y podemos estar todos juntos cantando y yo estoy ahí aplaudiendo, pero no estoy analizando lo que estoy diciendo. Entonces, cuando no analizamos lo que decimos, es difícil de llevar una adoración al Señor, porque el Señor no ve lo que nosotros estamos mirando, el Señor ve los corazones de cada uno de nosotros. Así que, así como tú vas a expresarle algo a otra persona, pero que sea genuino lo que vas a decir, así mismo cántale al Señor en esta mañana con un corazón humillado, con un corazón agradecido y con una intención genuina de Señor, yo te quiero agradecer, yo te quiero adorar porque tú eres digno. Amén. Las glorias sean dadas al Señor. Seguimos cantándole a Él. Si me pueden acompañar de pie nuevamente. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquistó en la cruz. Cristo, 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 nombre
al Señor. Solo Cristo nos llena de gozo, nos llena de paz, independientemente de la situación en la que estemos. Podemos tener esa paz y esa tranquilidad porque nuestra vida está confiada, está puesta en el Señor. Amén. Para el mundo, todo es aquí, todo es ahora. No tener algo ahora o perder algo ahora es perderlo todo, porque la vida se trata de aquí. Pero para nosotros, todo esto es un breve momento. Todo esto será cuando estemos con el Señor. Recordaremos esto como un breve instante. Comparado con la eternidad, todo esto será un breve instante. Pero para el mundo, todo es aquí. Así que para el cristiano, está confiado, está en paz, porque su vida está puesta en lo eterno. Su vida está puesta en el Señor. Así que estamos gozosos y estamos confiados, estamos agradecidos por la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y los que no han dado ese paso de fe, no han conocido al Señor, tienen la oportunidad de encontrar tan grande tesoro de salvación. Así que vamos a continuar en esta mañana dando la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros hermanos. Algunos nos hemos visto en la semana, pero las visitas que están aquí también vamos a darle la bienvenida. Vamos a ponernos de pie, vamos a saludar a cada uno de nosotros y decir bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir. Bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo, amigo, te amo, vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo. Bueno, Vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Se nota que hay mucho gozo. Que se han extrañado mucho. Gloria al Señor por eso. El Señor es bueno y nos da ese privilegio de poder estar aquí reunidos, estar en comunión unos con otros. Es algo que en realidad, amén. es algo que en realidad muchos no tienen ese privilegio de poder estar en comunión. Y nosotros tenemos ese privilegio, gracias a Dios. Amén. Tenemos que estar bien agradecidos porque el Señor nos ha permitido estar aquí reunidos en comunión para adorar al Señor, para conocerlo más a Él. Amén. Qué bueno es el Señor. Seguimos adorando a nuestro Padre Celestial en esta mañana con lo que hemos traído de corazón para Él. Vamos a recolectar las ofrendas.
Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias por estas alabanzas que tú nos permites cantar, Dios, a ti. Y te rogamos que tú seas ahora, Padre, que vamos a recoger las ofrendas, Señor, que no demos por ninguna necesidad o por algún favor, Padre, sino que sea para ti, Señor, para tu honra y para tu gloria, Dios. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, Aleluya, mi ofrenda doy. con ella contribuyo a la obra del Señor. Aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, mi ofrenda di. Aleluya, mi ofrenda di, la obra que se hará de bendición será. Aleluya, mi ofrenda di. Ensanche el sitio de tu cabaña, San Pedro es grande y hay lugar para que Cristo sea predicado y conocido de mar a mar. A la mano derecha o a la mano izquierda, hermano mío, has de crecer. No seas escaso y alarga tus fuerzas, y con Jesucristo tendrás poder. Qué bueno es el Señor. Siempre dando por gracia, así como el Señor nos ha dado a nosotros tantas cosas. Qué bueno es el Señor. Seguimos adorando a nuestro Dios a través de alabanzas, a través de canciones. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón que
Qué hermoso es cantarle al Señor, reconocer que para Él sea la gloria, el honor, el poder, el dominio, todo pertenece a nuestro Dios. Y nuestro Dios es santo, así como muestra la canción. Es un Dios santo, es un Dios apartado del mal. Y así como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Mis hermanos, cuando llegue ese momento donde estemos con el Señor, todo lo que está en nuestro corazón que no le agrada a Dios desaparecerá. Todas esas batallas que tenemos contra la carne se acabarán, porque estaremos con un cuerpo nuevo y estaremos con el Señor para siempre. Y en ese momento nosotros vamos a estar ahí dándole gracias al Señor por tanto amor y misericordia para con nosotros, porque a pesar de nosotros, el Señor es bueno Amén. y misericordioso. Así que vamos a cantar esta última canción, si me pueden acompañar de pie, y vamos a estar imaginándonos eso, al estar frente a frente al Señor, dando gracias y cantándole a Él por tanta misericordia y amor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de Cristo.
Buenos días, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es cantar algo tan real y es donde se basa nuestra esperanza. Al estar ante el Señor aquel día, sabemos que este mundo de pecado, de maldad, se dan tantas cosas, pero qué bueno poder cantar y creer que en realidad llegará un día donde estaremos cara a cara con el Señor y donde todas estas tempestades, donde todas estas cosas que sufrimos en este mundo habrán de cambiar. El Señor enjugará toda lágrima de nosotros y estaremos en pleno gozo aquel día con Él. Hermano, vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Les pido que me acompañen allí. Estamos compartiendo durante estos domingos el Evangelio según San Marcos. Estuvimos leyendo al principio de este servicio la famosa parábola del sembrador y vamos a leer solamente el versículo 1 para orar y que sea el Señor que nos dirija en este momento. Marcos capítulo 4, versículo 1, leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Señor amado, gracias te damos. Gracias, oh Dios, porque podemos estar a esta hora delante de ti y de parte tuya para exponer este gran mensaje del cual nosotros tenemos que cada día aplicar y aún reconocer, Señor, que todo lo que somos pertenece a ti. Oh Padre Santo, permite que tu palabra una vez más nos conforte y nos haga entender de que aún el hecho de que hoy te servimos, de que tenemos el privilegio de congregarnos en este lugar, ha sido por tu gracia, no ha sido por mérito alguno nuestro, sino porque eres tú, Señor, quien produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias porque nos alcanzaste con tu misericordia. Y hoy estamos aquí, Señor, rogándote para que uses tu palabra de tal forma que nosotros podamos seguir no solo aprendiendo de ella, sino también tomando esas decisiones de honrarte y glorificarte en todo momento, a sabiendas, Señor, de que muchas personas necesitan escuchar las verdades que ya nosotros por tu misericordia entendemos. Que no nos quedemos con esta bendición tan grande de poder saber y conocer al que vive y reina por los siglos de los siglos, sino que haya un peso en nosotros de hablarle a otros, empezando por nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos en sentido general. Ayúdanos, Dios, a nosotros también extender esta misericordia, esta gracia, predicando el Evangelio, Señor. En tus manos estamos. Rogamos ahora que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nosotros llegamos ahora al capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, donde ya la particularidad de Marcos al narrar los episodios de Jesús, donde inmediatamente lo presenta a Jesús en acción, sanando personas como ese Dios todopoderoso. Ahora, ya a partir del capítulo 4,
escuchamos la forma tan particular en la que Jesús enseñaba, a diferencia de esos maestros que ya existían y que Jesús desnudó delante de todos la hipocresía de muchos de ellos. Al final, Jesús tenía una manera de enseñar muy práctica, muy significativa. Jesús no solamente se basaba en haz esto y punto, sino que Jesús llevaba a la gente a una comprensión. Sin embargo, algo que ya usted y yo conocemos es que Jesús usaba también las parábolas para hablarle a la multitud. Nosotros vemos en el capítulo o la primera parte de este capítulo la parábola del sembrador y a partir del versículo 14 su significado. Ya en el versículo 21 se habla de que debemos de comunicar la luz que hemos recibido. En el versículo 26 se habla de la parábola de la semilla que crece en secreto. En el 30 la semilla de mostaza y finalmente la última porción que se narra a partir del versículo 35 tiene que ver con que Jesús calma la tempestad en el mar. Y en el escenario que nos encontramos ahora, y es que ya la fama de Jesús había llegado a tal punto que las multitudes se agolpaban en torno a él. Ya Jesús no podía estar en una esquina, en una simple plaza. Ya su ministerio había crecido tanto y la gente ya escuchaban de la fama de Jesús, como se mencionaron en los versículos anteriores, que ahora vemos un escenario muy interesante y es Jesús hablando en parábolas a una gran multitud, pero en un escenario único y particular donde él estaba en una barca dentro del mar y la multitud que rodeaba toda la costa. Imagínense ustedes algo así. Hoy día hay tantas formas, tantos auditorios para exponer, para hablar la palabra, muy distinto a aquella época. No era un coliseo, no era un teatro, no era nada de eso. Jesús buscó un escenario natural donde todo el mundo iba y desde allí, sin haber excusa, Jesús hablaba. Pero algo interesante, y es que no había micrófono también. Imagínese usted, el micrófono se utiliza para amplificar la voz de las personas. Aunque es penoso ver personas que le gritan al micrófono. Yo no entiendo por qué pasa eso. Porque si usted tiene un micrófono, usted no tiene que ladrarle al micrófono, gritarle al micrófono para escucharse más allá de lo que por naturaleza es lo que hace el micrófono. Evidentemente hay personas que tienen una voz muy potente, quizás más que otro, es la realidad. Pero yo no sé usted si en algún momento le toca una oportunidad como esa, que el viento, imagínense en el mar, no es tanto que están en una gran multitud de personas y que de por sí no es tan fácil que llegue el mensaje, pero imagínense dentro del mar. El viento, todo en contra y sin embargo la gente escuchaba a Jesús. La gente, y aparte de eso entonces, de todas esas dificultades, Jesús le hablaba en parábolas. Jesús le hablaba en una forma muy distinta a lo que ellos acostumbraban a escuchar de otros maestros. Y cuando usted escucha parábola, no piense en una antena. Jesús usaba mucho las comparaciones y como era propio de su época, muchas de sus parábolas estaban ligadas a las costumbres de los mismos judíos y de todo el pueblo en sentido general. Algunos entienden que esto ocurrió, o por lo menos estos eventos que se narran allí, en algún punto de la orilla del mar de Galilea, entre Capernaum y Magdala, donde se entiende que la llanura de Genezaret era de la más fructífera en toda esa región. Y aquí entonces Jesús está dentro de su segundo viaje en Galilea,
hablándole ya no a un grupito, no a 2 o 3 personas, sino, dice la Biblia, como lo describe de una manera clara, mucha gente estaba alrededor de él. No te dice qué cantidad, te dice que había mucha gente y toda la gente estaba en tierra junto al mar, así como lo pueden apreciar en esa imagen. Y Jesús, dice la Biblia, que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, como dicen algunas traducciones o versiones, su instrucción, su enseñanza, su entendimiento. ¿Por qué muchos entienden que podía ser la llanura de Genezaret? Por eso mismo. Los ejemplos que está poniendo Jesús del sembrador, de la semilla y de todas estas cosas era muy propio en una localidad muy productiva como lo era la llanura de Genezaret. Recuerden que nosotros estamos en Marcos capítulo 4 y Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como evangelios sinópticos. Es decir, que este episodio también se narra en Mateo capítulo 13, se narra también en el evangelio de Lucas, que muchas de las cosas que usted y yo leemos, y a modo de recomendación, cuando usted encuentre textos paralelos como estos, trate de leerlo cada uno. Trate de leer lo que dice Mateo, trate también de leer lo que dice Lucas. ¿Por qué? Porque hay informaciones que se dan en uno, pero en el otro no se dan. Y eso le ayuda a complementar la enseñanza. Por eso, miren lo que dice el texto, que Jesús en el versículo 2 enseñaba por parábolas muchas cosas. Pero recuerden que el evangelio de Marcos es el más breve de todos. Y hay muchos detalles que no se mencionan aquí. Algunos entienden que por lo menos en este momento histórico de la vida de Jesús pronunció al menos 10 parábolas. Las 8 que se registran en Mateo, que es más amplio. Marcos añade una, que es la de la lámpara, en los versículos 21 y 23, y de la semilla que crece en los versículos 26 y 29. Pero Mateo menciona muchas más que no están aquí. Sin embargo, Dios quiso que Marcos registrara esta parábola. Y déjeme decirle que la parábola del sembrador quizás sea una de las más conocidas de las que Jesús haya pronunciado, obviamente sin dejar a un lado la gran famosa parábola del hijo pródigo, que eso está en muchos libros extrabíblicos, también aparece esa parábola. Entonces, ¿qué observamos aquí? Lo bueno de esto es que Jesús le da la explicación a sus discípulos. Aunque la multitud se quedaban en el aire, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Y qué es lo que está enseñando? ¿Y qué clase de enseñanzas son estas? Sin embargo, él estaba hablando en términos que ellos, de alguna manera u otra, manejaban. Pero la enseñanza que Jesús le quería dar iba más allá de lo que ellos podían imaginar. Y en ese sentido, vamos a leer la parábola del sembrador. Desde el versículo 3 en adelante. Van conmigo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esto es interesante, amados, observar, porque aparentemente la parábola del sembrador, sin Jesús darle explicación, pareciera que se entendiera y que ellos debieron haberla entendido. Pero Jesús, ya finalizando aquí en el versículo 13, le está diciendo precisamente que eso es tan simple, o sea, es tan fácil de entender. Si ustedes no entienden esta, ¿cómo van a entender otras? Ustedes saben que hay parábolas de Jesús que todavía hoy día los teólogos y grandes estudiosos de la Biblia se debaten. Por ejemplo, las parábolas de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, y hay otros tipos de parábolas que no son tan fáciles de entender. Pero algo que ellos manejaban, algo de la vida diaria de todos ellos, del sembrador. Yo soy de los que creo que si hubiese sido en este tiempo, Jesús hubiese hablado parábolas relacionadas o acorde a nuestros tiempos. Jesús hablaba a una comunidad de pescadores en su época que se dedicaban a la agricultura. Los tiempos han ido cambiando. Sin embargo, usted y yo estamos llamados a ubicarnos en ese contexto y también traerlos a nuestros tiempos. Todavía se sigue sembrando, aunque no hay quien le hable a la juventud y a la gente de hoy de muchas de esas cosas, porque ya todo es con tecnología, ya todo es con aparatos, y ya la gente prefiere trabajar de esa manera que de las que ya conocemos tradicionales. Todavía hay una comunidad de personas que se dedican a la agricultura, quizás no como antes, pero lo hacen. Ahora bien, en el antiguo cercano oriente, los agricultores tenían la costumbre de que ellos vivían juntos en aldeas y cada día se levantaban para atender sus campos y luego regresar al atardecer. Y Jesús toma esto para dar, como dice el texto, una gran enseñanza acerca del reino de Dios. Yo no la voy a explicar porque Jesús mismo la explica. Y miren lo que dice los versículos que vienen a continuación, donde Jesús da esa explicación. El sembrador es el que siembra la palabra. O sea, cualquier persona que lee este texto y diga que el sembrador es otra cosa, hay problema. Porque estas son de las pocas parábolas que vemos que el mismo Jesús está dando la explicación. No hay que sobreinterpretar lo que él está diciendo. Hay que simplemente afirmar. En este caso, el sembrador es el que siembra la palabra. De alguna manera u otra, esto apunta a lo que Jesús mismo estaba haciendo en ese momento, a través de sus palabras, de sus enseñanzas, hablando acerca del reino, y que hoy día se ha relegado a nosotros, nos ha transferido a nosotros la responsabilidad de ¿qué? De sembrar, de llevar la palabra también. Y qué interesante esta forma de Jesús presentar el tema de llevar la palabra de Dios. Porque la función de un sembrador es una función sumamente interesante a la luz de lo que usted y yo hacemos. Y observen bien. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Observen que algunos prefieren llamar a esta parábola, en vez de parábola del sembrador, la parábola de los 4 terrenos o suelos. Porque a partir de ahora Jesús comienza a tratar cómo esa semilla cae en diferentes terrenos
y tiene diferentes efectos. Sin embargo, es correcto llamarle también parábola del sembrador, tal y como la conocemos, porque es el mismo Jesús que habla del sembrador. Este tipo de personas, cuando lo leemos en los evangelios sinópticos, aquí cambia un poco, porque dice que estos oyen la palabra, pero enseguida viene ¿quién? Satanás. En Mateo se habla de el malo, se dice bien el malo. Y Lucas, en el capítulo 8, versículo 12, menciona al diablo. Entonces, aquí está diciendo que estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Algunos ven aquí que no directamente junto al camino amplio que llevaba de una aldea a los campos, sino algún caminito, quizás de menor tamaño o de menor proporción entre los sembrados, para dar a indicar la superficialidad de aquellos que simplemente oyen, pero se queda no más de ahí. Dice una vez que oyen la palabra, pero enseguida, no hay tiempo para que esa semilla inmediatamente comience el proceso que usted y yo conocemos. Porque inmediatamente la semilla cayó en tierra y el agua y los abonos y todas esas cosas. No, aquí es algo, como dice aquí, que oyen la palabra, pero enseguida. Imagínense que ahora mismo usted busque una semilla de cualquier cosa que quiera sembrar y de repente desde que la tira viene alguien y la quita del suelo. ¿Qué va a pasar con eso? Al final nunca hizo contacto, nunca llegó a conectar con el suelo. Así pasa a muchas personas que oyen la palabra, pero es de manera superficial. No llegan a conectar, así como esa semilla no llega a conectar bien con el suelo. Y dice más, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Como era algo superficial, como no era algo de crecer, lamentablemente el enemigo hace su trabajo. Yo le voy a decir algo, porque aquí ya Jesús está diciendo que viene Satanás, o sea, ya le está dando una aplicación. ¿No cree usted que Satanás hace lo mismo todavía en muchas personas? Jesús está usando una parábola de años, muchos años atrás, pero el enemigo sigue haciendo su trabajo. Hay personas que pueden estar posiblemente muy atentos a escuchar la palabra de Dios. Y quizás están aquí y escuchan una y otra vez la palabra de Dios. Pero el enemigo enseguida quita la palabra de su corazón y en vez de pensar en Dios, ¿ustedes saben qué van a pensar? En muchísimas cosas. Eso es como cuando usted tiene el cuerpo en un lugar y la mente en otra. Por eso es que es una lucha bastante considerable la de nosotros y la de Satanás. Porque mientras usted está llevando la palabra a las personas, por otro lado Satanás está buscando la manera de que esa palabra no llegue a su corazón, no llegue a desarrollarse. ¿Y sabe qué es lo más triste de eso? Que hay personas que pasan toda la vida con esa superficialidad y no pasan de ahí. Porque el enemigo, cada vez que le van a decir algo a su vida, a su corazón, el enemigo, hasta una llamada telefónica se inventa. Que llamó un primo, que mira, corre, que ahora que hay un bonche, hay un teteo, mira. Y se acabó el mensaje. Porque eso es lo que se inventan ahora. Si hay algo que debemos pedirle al Señor, que nos dé cada día sabiduría y entendimiento. Porque a veces uno ve creyentes que todavía no han entendido que nadie viene al Padre si no es por Dios mismo. Y estamos encima de la gente que siembre la palabra. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero tenga claro que el crecimiento lo da Dios. Donde Dios no puso, no puede haber. Por más que usted le hable a esa persona de la palabra de Dios, entienda que el enemigo está haciendo un trabajo en la vida de esa persona. Y qué pena entonces que pasemos años y años oyendo y oyendo la palabra de Dios y el enemigo cada vez que arranca eso,
no te conviertas. Mira, vas a tener que cambiar de ropa. Mira, vas a tener que quitar la música que tú escuchabas antes. Y de una vez trata de quitar eso. Y son personas, según como lo expresa un proverbio chino, lo que les entra por el oído oriental, les sale inmediatamente por el oído occidental. No perciben su propia necesidad de recibir el evangelio, no prestan atención, no comprenden ni les interesa. Para ellos la verdad no tiene sentido. Por eso quedan en la superficialidad. Jesús les enseñaba por parábolas a la gente. Vamos a ver qué nos dice la otra parte. Mírenlo ahí. El versículo 15. Parece que no se nota, no se ve ahí. Vamos a leer el versículo 15. Si ustedes lo tienen ahí conmigo. Después que oyen la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí vamos al 16. Entonces son así mismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Con gozo. Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí sí hay tela que cortar. Aquí se está hablando ahora de pedregales. Aquí se está hablando de un terreno cubierto de piedras, de rocas muy próximas a la superficie. O sea, esos son, diríamos, los obstáculos, porque no es lo mismo usted excavar, poner la semilla, sembrar, que ese terreno esté lleno de ¿qué? De piedras, que no permita que esa semilla llegue abajo. ¿Qué va a pasar con la semilla? El texto lo dice ahí claro. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Fíjense qué interesante esta parábola, porque no solamente estamos hablando de aquellos que junto al camino se siembra la palabra, pero viene Satanás, oyen y arranca de eso, sino que ahora se está hablando de un grupo de personas que oyen y que dice el texto que la reciben con gozo. O sea, ya hay una actitud diferente aquí. Usted ve personas que dicen, oye, esto sí es bueno ser cristiano, esto, y qué bendición, yo me siento hasta cristiano, hasta cristiana. Y usted lo ve que reciben la palabra con gozo, que hablan en su casa de qué bonito mensaje, qué bonita alabanza, qué bonito esto, pero ¿sabe qué? No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y por consiguiente, dicen que se entregaron su vida a Cristo, dicen que es una bendición para su vida, pero desde que llegó la factura alta de la luz, desde que llegaron los problemas y desde que llegaron las situaciones, esto no es para mí. Ser cristiano, esto no es fácil. Y comienzan a negar o a desechar lo que una vez supuestamente recibieron con gozo, pero otra vez, al igual que el anterior, era algo momentáneo. Como dice el texto, de corta duración. No era algo tampoco para crecer. Observen que la Biblia te está diciendo cómo son los corazones de las personas que reciben la palabra. No todo el mundo tiene la misma forma de expresarlo, pero al final, aún personas que supuestamente tengan el gozo de la salvación, que lo recibieron con gozo y que es una bendición, también ahí puede haber problemas. Por eso estamos claros de que conoce el Señor a los que son suyos. Este grupo de personas son de corta duración.
Y la superficialidad se demuestra en ello también con los problemas. Y hay un tema interesante aquí. Porque ¿quién dijo que la vida cristiana es color de rosa, como dicen por ahí? La Biblia dice que por causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si usted no le dice eso a un nuevo creyente y le dice, mira, ven a Cristo, como predican mucho por ahí, ven a Cristo y todos tus problemas se van a ir inmediatamente. Y venden un tipo de evangelio sin sufrimiento, sin aflicción. Por eso es que el evangelio de la prosperidad ha escalado mucho en la vida de las personas, porque a la gente le gusta escuchar eso, bienestar, prosperidad. Así como los horóscopos que siempre dicen que hay un viaje, aunque la gente nunca consiga visa, ni consiga nada, ni pasaporte. Pero siempre todo el mundo está viajando los horóscopos, porque lo que fomentan o lo que hablan es de bienestar. Si no, nadie le siguiera a esa gente. Imagínense esa gente que leen horóscopo y diga, mira, te va a ir mal en los negocios. Inmediatamente apagan eso y lo dejan de ver. Como los que supuestamente dan los números de la lotería. Nunca usted lo va a escuchar decir, me jueguen eso, que se van a quedar totalmente sin nada. ¿Lo va a decir? No. Siempre está diciendo que es el que va para sacarse. Prometen bienestar. Cuidado si usted es esa clase de creyente que para que se le añade a la lista de almas que para Cristo, en el nombre de Jesús, vamos a hablarle mentira. Que venga, pero predíquele la palabra íntegra. No hagamos vana la cruz de Cristo. Hable a la persona la palabra tal y como es. Y si no viene a Cristo, cada quien tiene su responsabilidad delante del Señor. Pero usted y yo no podemos estar diluyendo las verdades del evangelio. La realidad es que van a haber tribulaciones por causa de Cristo, van a haber persecuciones, van a haber situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué nos tiene a nosotros de pie? El Espíritu Santo en nuestras vidas. La gran diferencia entre una persona no cristiana y un creyente en Dios de verdad es que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía a toda verdad. Y aunque pasemos todas las cosas que tengamos que afrontar, aún así sabemos que tenemos esperanza. De manera que también este tipo de personas existen. Y dice el versículo 18 también, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero dice aún más, pero los afanes, esto sí es común a lo que ya conocemos, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oigan esto, mis amados. Ya hablamos de los que junto al camino se siembra la palabra. Hablamos de los que fueron sembrados en pedregales. Por aquí también hablamos de los que fueron sembrados entre espinos. Algunos, como traduce del griego, espina o zarza, que se utiliza para designar cualquier planta espinosa, por ejemplo el caldo y otras más. Lucas, en el texto paralelo, dice que los espinos de la vida cristiana son los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Oigan esto, en este tipo de suelo, las plantas no hay forma, imagínense entre espinos, calcule esto, ya vimos la dificultad de los pedregales en cuanto a la semilla. Por aquí se está hablando de espinos. Esto es aún más rápido todavía. Y así mismo sucede en la vida de muchas personas. Parecen tener un buen comienzo, experimentan muchas cosas agradables de la fe, pero por otro lado no se puede vivir en esa dualidad. ¿Sabe qué está acabando sobre todo con muchas personas
en esta tierra? Los afanes. De eso sí hay que hablar en este tiempo. Los afanes de este siglo. Hago una lista de cuáles son los afanes de este siglo, que son muchos. Pero si hay algo que al enemigo le gusta que la gente esté en esta tierra, es cada día estar más afanado con cosas que al final son pasajeras. Ustedes ven personas que invierten todo su tiempo, todos sus recursos por cosas tan simples que luego que la tienen dicen, esto al final ¿para qué? Tanto sacrificio si esto no me va a llenar. Los afanes de este siglo, oigan bien cómo dice de las riquezas, el engaño de las riquezas. Y hay muchos engaños que tiene la riqueza. ¿Y sabe cuál es uno de esos engaños que mucha gente no entiende? Que hay personas que piensan o afirman que la riqueza da la felicidad. Ese es uno de los engaños de la riqueza. ¿Creen ustedes que todos los ricos son felices? Si hay personas, como una vez escuché, que siendo ricos y teniendo de todo, hubo alguien que estaba en depresión porque sus finanzas estaban muy por debajo a sus otros amigos empresarios que tienen otros más millones que él, pero él estaba muy deprimido porque ya no estaba a la altura de sus amigos. Oigan eso. Y un pobre esperando una mínima parte de eso para supuestamente ya ser feliz y cumplir sus sueños. Pero en realidad hay un gran engaño en las riquezas. Y déjeme decirle algo también. Dice la Biblia que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y casi una gran parte de las personas en este mundo, todo lo que hacen, todo lo que se esfuerzan en la vida es con un solo propósito: ganar, ganar y ganar. Ser rico. Usted ve la gente que juega en la lotería, pero nadie está pensando que no se va a sacar el premio, ¿no? Todos esos que están jugando es porque quieren dar un golpe de suerte y salir de una vez y por todas de la pobreza, sin trabajar, sin esforzarse. Soy millonario. Bueno, hay casos donde cristianos de otras iglesias se han sacado la lotería. Y yo una vez recuerdo que en uno de esos casos que ponemos en los programas que hacemos, que si una persona cristiana se saca la lotería en un desliz de eso, ¿qué haría? Y los tantos espirituales que opinaron ahí en ese caso cristiano decían que mandaban a un familiar a buscar el premio. Ay, señores, cuántas estrategias la gente busca y cuántos atajos queremos buscar con el tema de la riqueza. Hay una realidad: el engaño de las riquezas. Yo le voy a poner un reto. Otra vez lea eso en su casa y analice los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Analícelo para que usted vea si eso no es lo que está dominando a la gente hoy día. Si casi la mayoría de las cosas de este tiempo giran ahí en torno a ese problema. Y las codicias de otras cosas. Un deseo ardiente, la ansia por esos intereses mundanales, el deseo de alcanzar y de tener todo, y al final nada de eso llena verdaderamente el corazón de las personas. Entran, dice la Biblia, todas esas cosas entran y ahogan la palabra. ¿Sabe por qué muchas personas usted le predica y siempre están posponiendo que no voy a la iglesia, que está bien, que en cualquier momento, por esos afanes de este siglo? Que tengo un compromiso allí, que tengo que ir allí, mira que tengo un negocio allí, que si se cae, mira que tengo que... Y al final todas esas excusas la encontramos, muchas de ellas, en esa parte. El engaño de las riquezas.
el engaño de esos afanes, los placeres de la vida, ahogan la palabra. Y yo quiero hablarte a ti en este momento, si no conoces de Cristo, a raíz de lo que estás escuchando hasta ahora, ¿qué tipo de terreno es tu corazón? Porque has escuchado la palabra muchas veces y la palabra de Dios te lo está diciendo. Hay muchas clases de terrenos, hay muchas clases de corazones. Pero ¿qué tipo de terreno es tu corazón? Porque ya la palabra ha sido sembrada muchas veces en tu corazón. La pregunta sería entonces, a la luz de este texto, ¿qué tipo de corazón tienes? Porque hay uno que dice allí en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60, a 100 por uno. Algo maravilloso, asombroso y hasta milagroso. Porque lo que Dios hace en la vida de una persona no cabe en las matemáticas. Pero ¿cómo? Es que no me da. Hoy, ¿cómo que una gente hacía tanta maldad y tantas cosas y ahora con una Biblia en la mano y cantando y alabando a Dios? La ciencia, los psicólogos, el mundo entero haciendo para tratar de cambiar la conducta y acciones de los hombres, cuando solamente el Espíritu Santo viene, convence de pecado, de justicia y juicio, y ya usted es una nueva criatura cuando recibe el Señor. Hay buena tierra también. Así como hay malos terrenos, obstáculos para que la semilla pueda, también hay buena tierra. Y quiero destacar aquí que la buena tierra no se está refiriendo a personas que sean buenas o que tengan un buen corazón. Como que si hay algún mérito en la persona de que, mira, esa es buena tierra, ese tenía un buen corazón y le llegó la palabra. No, es que solamente lo que hace que esa tierra sea buena es que Dios haga que la semilla que fue sembrada de su palabra pueda crecer. Ahí está la diferencia. ¿Cómo se demuestra que una semilla o un terreno era bueno? Por sus frutos lo conoceréis. Los que oyen la palabra y la reciben. Fíjense que es tan interesante aquí porque unos de los anteriores reciben la palabra con gozo. O sea que dan aún más apariencia de que tienen a Dios y que han abrigado la fe, quizá más que otros. Pero esto simplemente, miren, lo que está en buena tierra, la oyen la palabra y la reciben. No hay tanto alarde, pero sí lo que hay aquí es, dan frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. La influencia de Dios, del Espíritu Santo, hace que haya un rendimiento realmente fuera de lo común en la vida de las personas. Aquí tengo un dato y es que hace unos años en los Estados Unidos la siembra promedio de trigo fue de 83,000 kilómetros por hectáreas y la cosecha promedio fue de 2,088 por hectárea, lo que daría un rendimiento de 25 veces lo sembrado. Algunos también ven que en la misma época en Israel la cosecha promedio fue de 1,210 kilómetros por hectárea, lo que significa que si se sembró allí, como lo sucedió en Estados Unidos, el rendimiento hubiese sido 14 veces lo sembrado. De manera que cuando Jesús está diciendo un rendimiento de 100 veces tanto, sería algo milagroso. Sería algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Lucas omite en la parte de Lucas la mención de los rendimientos aquí. No se menciona al 30, al 60. Aquí va de menor a mayor. Mateo lo invierte el orden. Pero lo que está diciendo el texto básicamente tiene que ver con el efecto. Tiene que ver con el fruto que va más allá de lo que nosotros podemos ver o entender en cuanto a lo que puede producir la palabra sembrada en los corazones. Y usted lo ha visto.
por más ciencia que haya, nadie va a sustituir el poder de Dios en los corazones. Dios puede cambiar los corazones más allá de lo que entendemos. Y vamos a avanzar. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Miren qué interesante, porque nosotros vemos en otros textos donde Jesús, básicamente, quizás la más común, en el Sermón del Monte, capítulo 5, Jesús la usó para ilustrar la responsabilidad de los creyentes de ser ejemplo al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? No se pone una luz debajo de un almud. Ahí está hablando básicamente de dar esa luz al mundo con nuestra vida de manera particular. Pero en este caso, él está hablando también de la lámpara, pero aquí lo usa como una ilustración de la luz de la verdad revelada en las enseñanzas de Jesús mediante las parábolas, y que hoy día, y ellos también sobre todo, debían de también expandirla y enseñarla así como la recibieron. De manera que se usa la misma ilustración de las lámparas, pero en contextos diferentes. Una tiene que ver con uno dar testimonio, con uno reflejar el carácter de Cristo, y otra cosa es con comunicar la verdad que se nos ha enseñado ahora a nosotros. Porque el Evangelio, la gracia de Dios que usted ha recibido, no es para quedarse con ella. Usted tiene que llevársela también a otros que andan en tinieblas en este mundo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondida que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Miren, usted y yo tenemos, gracias a Dios, un gran privilegio. Los discípulos lo tuvieron en su tiempo, porque la manera en que Jesús le hablaba a ellos era muy distinta a la de la multitud. La multitud quizás hubiese querido saber todos esos detalles que Jesús le está dando a sus discípulos, pero ahora tienen una mayor responsabilidad. El conocer y el saber todas esas cosas te dan ahora a ti, en este caso a los discípulos, mayor responsabilidad. Y en este caso, como Jesús hablaba anteriormente de la parábola del sembrador, no nos toca a nosotros juzgar a las personas. A veces encontramos creyentes que agarran o toman esta parábola y la toman como un patrón para medir qué tipo de terreno cayó la gente. Jesús dice que el que la recibió con gozo, que cayó en pedregales, le pasa tal cosa. Entonces comenzamos, hacemos un cálculo y decimos, mira, salió gozoso, cuidado si eso fue en pedregales que cayó esa palabra. Tengamos cuenta, porque lo que Dios hace, lo hace de una manera que muchas veces nosotros no nos imaginamos. O sea, esta parábola no es para que nosotros lleguemos a falsas conclusiones con respecto a la gente de cómo recibe y cómo no la palabra. Pueden haber variaciones. Hay personas que usted le predica ahora la palabra, te escuchan y posiblemente no respondan en el momento. Y sin embargo, usted y yo tenemos que pedirle cada día al Señor que libre nuestros corazones de estas cosas, que nos permita a nosotros simplemente predicar la palabra y que el Señor haga la obra como Él quiere en cada corazón. Cuidado si usted es de lo que vive juzgando. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Versículo 25. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Algo que los discípulos debían darle gracias al Señor en ese momento, de todas las cosas que ellos podían recibir por causa del Señor. Decía además, y con eso vamos avanzando, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esto es algo que solamente lo registra Marcos, a diferencia del orden que llevaban Mateo, ilustra prácticamente la misma verdad.
que encontramos en Juan capítulo 3, 8. Cristo dice en esta parábola que si la semilla del reino tiene esa oportunidad, a diferencia del sembrador, que los primeros ejemplos que vimos, que había muchas dificultades para que pudiera la semilla tener contacto con la tierra, aquí dice que esa semilla en la tierra produciría su cosecha de bien. El reino de Dios, todo esto gira en el reino de Dios. Versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto es una cátedra de cosecha y de siembra y de todo eso. Y el que es una persona del campo entiende perfectamente lo que se está diciendo. Pero ahí está la gran diferencia entre una semilla que se quedó en lo superficial y una que verdaderamente estaba ya para crecer, la semilla que crece. Quiera el Señor que nosotros seamos cada uno ese tipo de terreno donde esa semilla dio y creció, brotó. Por ahí algo interesante, y es que aún las personas con experiencia sembrando cada día se maravillan de cómo suceden cosas en la misma naturaleza. Oye, yo tiré esto aquí, mire, y mira, sin yo darme cuenta, mira cómo creció. Oye, pero vamos a cosechar esto. Personas que dejan una casa por unos días, sembraron o se le olvidó o alguien echó y de repente, oye, pero mira esto. El crecimiento es algo sorprendente. Las transformaciones que se producen, así como ya la muy conocida, la de la mariposa. Aquí está poniendo un ejemplo parecido, pero con la semilla, el fruto que se da luego. Pero ¿cuál es el proceso que se da? Pero lo interesante es que está hablando Jesús, aunque está poniendo este ejemplo, está hablando del reino de Dios. Está hablando del efecto que hace la palabra en la vida. Y cómo aún el mismo sembrador que se dedica a todas esas cosas y sigue adelante en sus rutinas como agricultor, de repente dice, oh, pero ya mira dónde va, porque le ponen un nombre a la planta, mira dónde va Felipe allá, mira dónde va Manuel, porque hay gente que tienen también unas habilidades para ponerle nombre a las flores, ponerle nombre a las plantas. Yo no sé si usted es ese tipo de persona, pero hay gente que sí, se dedican a eso. Y ya está creciendo. Bueno, entonces, para ir finalizando, dice el versículo 28, porque de suyo lleva fruto, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si usted no había visto, por lo menos una imagen de la hoz en el proceso de sacar el grano, ahí está. Eso le puede servir de ejemplo, prácticamente. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Pareciera como una pregunta aún más retórica de lo que ya conocemos. Porque evidentemente Jesús hizo muchas comparaciones del reino. Pero hay otras más que ellos necesitaban escuchar, porque Jesús lo que quería ponerle de manera simple y clara en qué consistía el reino de Dios y cómo se producen las cosas de Dios. Aquí ahora habla, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahí hay una pequeña ilustración. Pero dice aquí el versículo 32, pero después de sembrado crece y se hace, dice allí, la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y el grano de mostaza, que se usa como para ilustrar, no solo era símbolo de pequeñez, sino que era
mucho menor que los granos de trigo, de cebada que se sembraban habitualmente en Palestina. Era algo muy diminuto realmente. Pero la planta tenía un crecimiento mayor que otras plantas que regularmente tenían otro volumen. Algunos entienden que aquí se está hablando de la sinapsis negra o mostaza negra que crece todavía hoy en Palestina y que todavía sigue teniendo esas mismas particularidades que Jesús acaba de mencionar. Aquí hay muchas cosas que podemos extraer en cuanto a lo que representa el triunfo del evangelio en todo el mundo. Como algo que aparentemente se ve que no va a tener grandes proporciones como una semilla de mostaza o el grano de mostaza, y que de repente da un árbol de esa categoría. Así mismo sucede con las cosas de Dios, con el reino de Dios, con el evangelio, con lo que el hombre o el ser humano pueden ver algo pequeño y que Dios lo hace grande en cada corazón. Así es el reino de Dios. Todo esto ilustra el reino de Dios. Con muchas parábolas como estas, Marcos está resumiendo, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, según el Señor le podía hablar a ellos en esa ocasión. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aunque la multitud quedaban enredados muchas veces en lo que Jesús decía, él hablaba de manera clara, de manera precisa a sus discípulos, porque ellos sí podían entender el reino. Y más adelante ellos tendrían la comisión de seguir y continuar el mensaje de Dios a toda criatura. En la última parte ya de esta sección dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37, y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero ¿qué pasó allí? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y les despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, nosotros pasamos de un panorama al otro. Jesús está en la barca, está dando esas enseñanzas en parábolas. Le explica a sus discípulos las parábolas. Pero ahora, en un momento, dice la Biblia, cuando llegó la noche, que pasaron al otro lado y que la multitud ya estaba del otro lado, Jesús estaba bien cansado. Jesús estaba sumamente cansado y era natural que durmiera. Pero dice la Biblia que los discípulos le despertaron. Ellos no podían creer porque también ellos estaban cansados como Jesús. Obviamente Jesús estaba hablando a una gran multitud, es cierto, pero había una tempestad. ¿Cómo una gente puede dormir en una tempestad como esa? Bueno, pues es el que está durmiendo allí, es Dios hecho carne. Y lo que va a suceder es una demostración que Él es el Todopoderoso. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Me gusta mucho ese versículo porque demuestra el poder de Dios. Pero me entristece ver muchas personas que toman esas frases o expresiones de Jesús y la toman para ellos y se paran frente al mar y quieren callar y enmudecer al mar. Porque también hay gente que quieren superar a Jesús en muchas cosas. Jesús nos dejó las cosas según su voluntad hasta donde podemos llegar. Ustedes ven personas que han perdido la vida por querer ayunar 40 días y 40 noches, cuando la Biblia no dice que eso es una obligación o algo que Jesús instituyó para la iglesia. Pero como hay que sobrepasarle a Jesús, yo voy a ayunar. Entonces ustedes van a ver personas que se paren en el mar, porque también el fanatismo ha llevado a mucha gente a tantas cosas,
a reprender las olas del mar. Viene un huracán para un país, un pueblo o una ciudad, como sea, y hay que hacer una cadena de oración para que el Señor quite el huracán. Nadie quiere un huracán, nadie quiere un terremoto, nadie quiere un fenómeno de la naturaleza cerca suya. Pero los fenómenos de la naturaleza está comprobado que le hacen bien también a la tierra. Como ya lo han visto muchos, los huracanes, los ciclones se llevan toda esa contaminación del aire y tantas cosas. Pero solamente vemos la otra parte. Cuando Dios quiere tener misericordia, Él la tiene. Y tenemos que orar por la paz, tenemos que orar para que Dios, pero no podemos estar dándole órdenes a Dios cuando Él mismo ha decretado que si va a venir un ciclón, va a venir como quiera. No importa lo que haga el mundo. Si Dios determinó algo, lo va a hacer. Y hay que aprender también a aceptar la voluntad de Dios. Ese mismo Dios que está allí dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y finalmente dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo sé que usted tiene la respuesta. Si ellos se quedaron con esa pregunta y estaban tan sorprendidos por esto, yo te puedo decir a ti que ese que calmó la tempestad y que aún el mal le obedecen es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el que quiere ahora que si has escuchado su palabra, le entregues tu vida en este momento. Vamos a orar. Amado Padre Dios, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos. Y podemos cada día entender la realidad de que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y quiero, Señor, rogarte una vez más que tenga misericordia de aquellas personas que escuchan tu palabra, pero que quizás se queda de manera superficial en sus corazones.